El profeta verdadero no le anda diciendo Dios te va a bendecir a los adultos y fornicarios. Tú eres adulto y fornicario. El profeta verdadero no se vende. Tu mensaje no tiene precio. Tú lo puedes llevar y prepararle un banquete y en ese mismo banquete te declara una palabra de muerte. Porque el único compromiso del profeta verdadero es con la eternidad. ¿Alguien está aquí hoy? Si no recuerda a Micaías que lo sentaron en un banquete y dijeron: Micaías, un pan seco, duro ahí. Y aquí está el banquete. ¿Qué tú vas a profetizar? Que el diablo se lo va a llevar. Deme mi pan duro. Hoy voy a empezar una serie de enseñanzas llamada Éxtasis, Visiones y Sueños. ¿Cómo se llama esta serie? Y Sueños. Habacuc, capítulo 2. Bien. Dice: sobre mí guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que me dirá. Y que he de responder tocante a mi queja. Primero que Habacuc dice: sobre mi guarda estaré. ¿Cómo estaré? Y sobre la fortaleza afirmaré mis pies. Y velaré para ver lo que me dirá. Y que he de responder tocante a mi queja. Y Yahweh respondió. ¿Quién le respondió? Y Yahweh me respondió y dijo: escribe la visión y declara en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. ¿Cuánto adoran al Señor? Éxtasis, visiones y sueños. Repítalo conmigo. ¿Cuál es? Y sueños. ¿Cuáles son? Éxtasis, visiones y sueños. El texto base que utilizamos hoy está en el rollo de un profeta llamado Habacuc. ¿Cómo se llamaba? Este profeta, cuando nosotros vemos la Biblia y estudiamos el profetismo en Israel, los profetas eran personas que estaban un poco salidas de esta realidad. Eran personas que tenían acceso a un mundo paralelo. ¿A qué tenían acceso? O sea, un profeta era un nabí, un vidente. Y estos videntes tenían una facultad que los hacía únicos. Y es que ellos tenían la capacidad de observar un mundo que existía paralelamente al nuestro. Estos profetas tenían este don, este arte. Se le conocía en el hebreo como nabí o vidente. O sea que un profeta es un vidente. ¿Qué es un profeta? Un vidente. Alguien que puede ver una realidad paralela. ¿Qué es un profeta? Un vidente que puede ver la realidad. ¿Qué es un vidente? Alguien que puede ver una realidad. Entonces, en los institutos bíblicos, cuando hablaron del profetismo en Israel, nos enseñaron que había profetas mayores y profetas menores. Ustedes saben que los evangélicos son medio locos. Dios nunca ha dicho que hay profeta ni mayor ni menor. Simplemente hay profeta.
Pero ya ellos lo dividieron. ¿Cuáles son? ¿Quiénes? Osea, no, ese es un profeta menor. La camamanía. Acá con Daniel. Ayunis. Entonces, un profeta es un profeta. Un naví es un naví. Y nada tiene que ver con el grosor. Entonces la teología evangélica dividió a los profetas entre profetas mayores y profetas menores. Dentro de los profetas mayores estaba Isaías, porque ellos ven que ese libro de Isaías es grande. Pero ese libro de Isaías es grande porque hay 4 Isaías que escribían allá adentro. O sea que si dividen a cada quien le dan su pedazo. A Isaías hay que mandarlo para los menores también. Entonces, ¿qué pasa? Jeremías es considerado un profeta mayor y el profeta Ezequiel. Habacuc lo tienen como un profeta menor, pero los profetas son profetas, no hay profetas ni mayores ni menores. Ese es un concepto muy evangélico. O sea que el profeta era alguien que decía que él veía cosas que pasaban externas a esta realidad. Cuando en Israel se fabricaban carretas y carros para ir a la guerra, el profeta Ezequiel tuvo una visión de una Merkabah. Elías fue arrebatado por un carro de fuego. O sea que los profetas eran seres como que tenían acceso a una civilización más avanzada. ¿Cómo que la civilización? Los profetas del Antiguo Testamento eran personas que tenían acceso a una información como todo lo contrario a los profetas de hoy. Los profetas de hoy tienen acceso a una civilización más atrasada. Los profetas de la Biblia tenían acceso a una información más. Los profetas de hoy tienen acceso a una información más. Porque los profetas de hoy te dicen, así te dice Jehová. Van al pasado. Los profetas genuinos siempre están conectados con la realidad presente y con el futuro. Este profeta Habacuc era un vidente. A veces la gente que es vidente son seres humanos que sufren. ¿Por qué sufre un vidente? Porque tú lo conoces y es imposible que él conecte con tus palabras. Los videntes son personas que no están metidos en la multitud y no le caen bien al pueblo. Los videntes son personas solitarias que en el único lugar que se sienten bien es disfrutando de esa realidad a la que solamente ellos tienen acceso. Es una realidad que a veces compartírsela a alguien que no es vidente lo va a catalogar como loco. Por eso el vidente es alguien que constantemente vive apartado. ¿Cómo vive? Es difícil hacer alianza con un vidente, porque el vidente, cuando tú te le acercas a él y tú le dices que le ama, él no escucha tu palabra, él ve tu intención. O sea que cuando tú te propones que voy a engañar a un vidente, ya cuando tú llegues, él sabe que tú lo vas a querer engañar y él sabe cómo te va a machetear. Ya que amigo, está más avanzado. No lo que yo diga, está más avanzado. Entonces, un vidente es una persona solitaria. ¿Una persona cómo? Que tiene acceso a una realidad distinta. Había un profeta, un vidente, que estaba en su montaña, en su nido de amor. Porque todo hombre de Dios genuino siempre va a tener un escondite donde él se encuentra con el Padre. Y un día vinieron a visitarlo los hijos de otros profetas
los discípulos de los profetas. Y ellos dijeron: este hombre siempre está solo, vamos a ir a visitarlo. Pero como a Elías nadie lo quiere, ¿qué pasaba con él? Si a ti nadie te quiere, tú eres profeta. Los profetas verdaderos, nadie quiere estar cerca de esa gente. Esa gente observa la hipocresía ahí mismo. Si tú eres hipócrita, te desnudan delante de todo el mundo de una vez. ¿Alguien está aquí hoy? El profeta verdadero no le anda diciendo: Dios te va a bendecir a los adultos y fornicarios. Tú eres adulto y fornicario. El profeta verdadero no se vende. Su mensaje no tiene precio. Tú lo puedes llevar y prepararle un banquete, y en ese mismo banquete te declara una palabra de muerte. Porque el único compromiso del profeta verdadero es con la eternidad. ¿Alguien está aquí hoy? Si no recuerda a Micaías, que lo sentaron en un banquete y dijeron: Micaías, un pan seco, duro ahí. Y aquí está el banquete. ¿Qué tú vas a profetizar? Que el diablo se lo va a llevar. Deme mi pan duro. Deme mi pan. Entonces, el profeta verdadero prefiere el pan de amargura antes de vender su mensaje por beneficios temporales. Porque él disfruta esa realidad en la que vive. Entonces Elías está solo en su lado, en su cueva, ya tranquilo. Dicen ellos: vamos para donde Elías. Cuando lleguemos, le vamos a decir: varón de Dios. ¿Cómo le diremos? Pero hay un problema. Dios en hebreo puede ser Elohim, puede ser Eloah, puede ser Baal. Y cuando Elías escuchaba la palabra Baal, le subía la bilirrubina. Oiga, y en algunos lugares se apreciaba ese concepto de Baal. Y cuando llegan donde Elías, Naví Jabal, este es un varón profeta del Señor, como algunos profetas de hoy que tienen que ser del Señor, pero el Señor de la noche. Y se están burlando de Elías. Ellos vienen y dicen: varón de Dios. ¿Cómo le llamaron? Lo más grande que tú puedes alcanzar en esta realidad es que alguien perciba que tú eres un hombre de Dios. Pero a veces te lo dicen en forma burlona. Ellos le dijeron una palabra verdadera, pero con una intención falsa. Hay gente que te dice la verdad con una intención incorrecta, con una intención dañada. Si tú eres un hombre de Dios y el día que está adentro sale: hello, ¿qué es lo que yo soy? Un varón de Dios. Ah, pues yo soy varón de Dios. Que caiga un fueguito. Y no que caiga, sino que lo consuma. Téngale miedo a alguien que controla la eternidad. No, tú no me entendés. Y con ese amén. No, pero con dos amén como ese. Señores, pero con ese amén que vamos a predicar hoy. Ya usted le dio su taza. Elévese. Lo que más tú puedes decirte que tú eres un varón de Dios es alguien que controla la eternidad. Elías no era que Dios le decía, fue que el hombre se metió con Dios y consiguió poder. Elías era un profeta con poder y iracundo. Elías en un cierto país se parecía como a las mujeres porque le llegaba su periodo. Entonces estos profetas cogieron el día menos indicado. Todos nosotros tenemos un día
Que el que viene ese día, mire, usted le aguanta toda, pero llega un día que usted dice, mira, hoy te la voy a juntar toda. Con mi papá que te juntaba toda la pela y te decía, este cogeazo por enero, este por febrero, digo, pues son 12. Cuando vinieron ellos, Elías estaba en su día. ¿Cómo estaba Elías? Yo decía, yo soy hombre de Dios. Que caiga fuego del cielo y Dios no le dijo a Elías eso. Pero hay gente que tienen tantos méritos que su palabra controla este plano. Oiga eso. Había 700 profetas ocultos y 7,000 en otro lado. Y un día se levantó Elías de mal humor. Y le dicen, Elías, te están buscando. Y dice Elías, es más, no va a llover hasta que yo diga. Y había 7,000 profetas con una cadena de oración. Padre, abre los cielos. Padre, abre los cielos. Un hombre de Dios conectado. Había 7,000 profetas que no habían doblado sus rodillas, pero no tenían llave. Oiga qué lío. Ellos eran de Dios, no habían doblado sus rodillas a Baal, pero no tenían llave para abrir la eternidad. Tú te podrán llamar profeta, pero lo que te hace profeta es tener la autoridad de abrir el cielo. ¿Alguien está aquí hoy? Y él le dijo, hasta que yo no hable, no va a haber lluvia. ¿Y sabe qué pasó? No hubo lluvia. Hasta que él no habló. Porque el Nabí que pasa tiempo con Dios va queriendo méritos. ¿Qué va queriendo? Sin embargo, había un rey que vino un profeta mayor, que la gente le llama mayor, Isaías, y le dice al rey, mira, dice Dios, arregla tu casa porque te muere. Ellos como que no se llevan bien, porque hay gente que te da una palabra profética mala, pero te la dan con un sabor. Te la dan con, viene tiempo de crisis, te dice el Señor, y con un amor como te va a llevar chacumbelo. Entonces Isaías nunca superó que cuando su primo estaba vivo, él era un profeta del palacio, comía en la mesa con el rey. Luego que su primo murió, lo sacaron. Y ahora viene a darle una palabra a un rey y dice, mira, así dice el Señor, arregla tu casa porque te va a morir. Y el rey lo mira y lo observa. ¿Cuántos méritos tiene Isaías? 1, 2, 3, 4, 5, 15. Va a su baúl de mérito. 1001, 1002, 1003, 1004. Dios no. Se encodegó y dijo, Padre, yo he andado recto delante de ti. Yo he caminado en rectitud contigo. Y te he sido íntegro. Y cuando se va a abrir la puerta para salir, le dice Dios, devuélvete, que el loco clamó. Hay gente que tienen unos méritos que ninguna maldición le cae encima. Se podrán unir los profetas mayores y menores, y cuando tú tienes mérito no mueves nada. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Alguien está aquí hoy? Ya que vive el poder del mérito. Cuando Isaías va a salir, dice el Señor, devuélvete. ¿Y qué pasó? Tú no me dijiste que iba a morir. Ese hombre se volvió y empezó a orar. Y abrió la eternidad y sacó y jaló 15 años más. ¿Alguien se atreve a jalar 15 años más que hoy? Ah, pues ellos no dicen amén, mía dice amén, oye. Ah, porque el Señor le quite aquí y le ponga aquí. Porque con ese amén tan barato. Entonces, conmigo, los profetas, tenían autoridad por dos cosas.
Número uno, porque el Padre le había dado un don para tener acceso al mundo que no se ve. Y número dos, aunque tenían el don, también tenían los méritos. ¿Qué tenían? Entonces, cuando el don se encuentra con él, yo he visto gente que tienen el don profético, pero un don genuino. Pero ahí no hay un mérito ni para matar un ratón. Y cuando las plagas de Dios vienen, los primeros lugares que visitan son los creyentes que no tienen. Por eso la mayoría de profetas están pasando hambre. Porque tienen la visión certera, pero no tienen. Porque no se le sujetan ni al diablo. Hay gente que vive jugando el veo. Dan 400 profecías y cuando pegan una, todos los afiches, profeta fulano. El profeta genuino pasa su tiempo en el escondite de Dios, creando méritos. ¿Creando qué? Entonces el profeta tiene que tener, número uno, mérito. Y número dos, la visión divina. El acceso al mundo que la gente no ve. ¿Qué pasa con eso? El punto número 3 es el ambiente de la profecía. ¿El ambiente de qué? Hay personas que son profetas. Cuando Dios habló con Elías, Elías dijo: Señor, solo yo he quedado. Dice: Señor, no, Elías, hay 7,000 rodillas más. Señor, Elías lo omega, pero en serio. Pero no es Ricardo y japonés que no da un gloria a Dios. Eso es lo que tú tienes. No es con eso que tú estás contando. Que van para 700 años sin ayunar. El Señor: Elías, cálmate. Hay 7,000 que no se han doblado. ¿7,000 qué? Pero esos 7,000 no sabían abrir la eternidad. ¿No sabían qué? Entonces tú puedes ser profeta, pero para poder desarrollar ese don va a necesitar un ambiente de alguien que te abra la eternidad. Saúl tenía un don profético. Por eso cuando llegó al campamento, que estaba la atmósfera abierta, Saúl empezó a profetizar. No te impresiones porque te profeticen, que hay gente que Dios lo desechó y anda profetizando. Lo veo serio usted ve. Hay gente que Dios lo da y profetiza. Y de vez en cuando y de cuando en donde pegan una. Y andan desechados. ¿Qué pasa? Entonces tenemos méritos, profetas y personas que tienen llave para abrirla. Vamos de nuevo. Hay personas que no son profetas, pero ellos saben cómo abrir. Cuando tú abres los libros de la eternidad, para ti no hay nada oculto. Cuando alguien te dé una palabra, lo primero que tú tienes que hacer es, si tienes la capacidad, es abrir la eternidad y revisar lo que la eternidad dice de ti. Y si lo que el profeta dijo no está alineado con lo que ya la eternidad dijo, porque hay profetas, la profecía trae dirección, pero hay profetas que te cambian el camino. ¿Qué hace el profeta? Porque cuando te dan una palabra profética, lo primero que debo hacer es, ¿qué cosa? Abrir la eternidad. Para ver si lo que él está diciendo está alineado con lo que ya Dios me dijo a mí. ¿Alguien está aquí hoy? Entonces Eliseo, un día vinieron, el profeta Eliseo. Y le dicen: Eliseo, queremos que tú ores para que dé una palabra profética. Eliseo aprendió a profetizar como Elías. Eliseo hasta caminaba como Elías, hablaba como Elías, actuaba como Elías. Pero había algo que el loco de Elías tenía que Eliseo no pudo descifrar.
Eliseo no había aprendido a abrir la eternidad. ¿Qué no le ha aprendido Eliseo? Dice Eliseo, van acá. ¿Usted quiere profecía? Sí. ¿Me pueden buscar a alguien que me cante aleluya? Él es profeta. Pero si no tiene a alguien que le cree él y le abra la... Por eso es que la adoración va de la mano de la profecía. Porque los adoradores genuinos abren. Porque ese movimiento de adoración que está levantando los jóvenes ahora es bueno, porque está abriendo la eternidad. El problema es que ellos la abren y no tenemos quien la lea. Descendió Dios, abría la eternidad, pero después que ellos la abren, todos esos chuletones y mundanos, nadie la lee. Entonces, ¿para qué abrimos la eternidad si no tenemos a alguien que la lea? Eliseo le dijo, búsqueme un tañador. No di que una mirada de fe. Una mirada de fe, una mirada es la que puede cambiar al pecador. 400 profecías en el aire, pero usted cantando coro del pasado no van a bajar. Eso no es un tañador. Cadena tenía yo. Hey, pero Cristo. Entonces la gente dice, pero es que ahora hay falta de profecía, porque en mi tiempo no era así. En mi tiempo nosotros íbamos a la iglesia y cantábamos con el himnario. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel. Oiga, y no caía nada. ¿No caía qué? Ya conmigo, había profecía, pero no tañadores. ¿Qué es lo que había? ¿Qué es lo que había? Pero no había. Oigan esto. Y empezaba el culto. Luchó Jacob con el ángel. Luchó Jacob. Y en la lucha le decía. Y en la lucha le decía. Y después del culto, ¿usted sabe? ¡Ey! Oiga, diga conmigo, la eternidad quería hablar. ¿Cómo está aquí? ¿Qué dice? ¿La eternidad qué? Pero no había tañadores. ¿No había qué? Y el diablo se pone guapo cuando decimos. Y el diablo se pone guapo cuando decimos aleluya. Pero más guapo se pone cuando decimos que Cristo se levantó de la tumba y la cabeza le pisó. Cantando 5 coros pentecostales y los 5 hablaban mentira. Había palabras proféticas, pero no había tañadores. Entonces vino Eliseo y dice, búsquenme un. Y el tañador empezó y dijo, ¿sigues ahí? Si esto sigue así, no lo llame. O es medio peligroso. Oiga, había profecía, pero no había. No lo escuché. ¿Qué es lo que no había? Entonces luego, Dios viendo que no había tañadores, había gente que ayunaban 30 días en ayuno para que la palabra profética viniera en su vida. Pero no habían. Entonces cuando se dormían, tenían una lucha peleando con un Jacob. Y hermano, tuve una visión anoche. ¿Y qué fue lo que viste? Una guerra con un ángel. Y el ángel me bendijo. Empezaron la palabra profética de lo que ya Dios había hablado. Entonces, para que el ambiente profético se establezca, hay que buscar ¿quiénes? Tañadores. No es lo que mejor voz tengan, porque de la boca de los niños Él perfecciona ¿qué?
¿Habrá un niño aquí hoy? ¿Habrá algún niño aquí hoy? Es gente que conecte, que traiga la eternidad al tiempo. Y cuando empezaron a tocar, canto conmigo aleluya ahí. ¿Cómo que dice? Entonces, páguese ahí, dañador. Páguese ahí, dañador. Usted en esa atmósfera de aleluya, tu alma va entrando en lo que el Padre quiere, en un estado de reposo. Ese reposo es un éxtasis. ¿Qué es eso? Es un momento cuando tú sabes que tú estás en el cuerpo. Tú puedes ver todo lo que te rodea, pero tú percibes como que tú saliste del cuerpo. No has salido, sino que saliste de esa realidad, porque estás en un éxtasis. Salomón un día, los éxtasis, me encantan los éxtasis de Dios, porque en un solo éxtasis tú puedes amanecer pobre hoy y después de un éxtasis ser segundo trono. Un éxtasis te puede cambiar la vida para siempre. ¿Habrá alguien que tiene un éxtasis o qué? Un éxtasis te puede cambiar la vida. ¿Qué puede ser un éxtasis? José estaba en una cisterna preso, pero tuvo un éxtasis. Y en ese éxtasis se ligó con el sueño del faraón. Y de un solo éxtasis lo sacan de la prisión. Y fue el segundo en el reino. Hay éxtasis divinos que te van a cambiar para siempre. Salomón era un hijo de adulterio. ¿Hijo de qué? Hasta que tuvo un éxtasis. Cuando tuvo un éxtasis Salomón, en el éxtasis el Creador le dijo: pide lo que quieras. Yo quiero sabiduría. ¿Qué él pidió? Y Dios lo hizo el hombre más rico de la tierra. Hay que aprender a discernir y abandonar el Dios de la. ¿Dónde está la limitación? ¿Dónde está lo que tú crees? Entonces, Salomón tiene un éxtasis. Un éxtasis es la antesala de la conexión con lo divino. Maestro, que yo no logro conectarme en la meditación. No te vayas para la meditación. Trata de llegar ¿a dónde? Al éxtasis, al estado de reposo del alma. Es que yo necesito conectarme para que Dios me dé la casa. Eso va a llegar después. Tranquilo, eso viene por ahí. Yo necesito conectarme para que Dios me dé un nuevo empleo. Eso va a llegar después. Buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Buscar qué cosa? ¿Y todas las demás cosas? Falso. No vendrán. Nupostasis. Todas las demás cosas están al lado. Como tú buscas y entras en un éxtasis, todo lo que tú necesitas financieramente ya no está lejos. ¿Está dónde? Cuando yo entro en éxtasis, tengo acceso a los depósitos de mi viaje. ¿A qué tengo acceso? Tú te vas a ver pobre hasta que tengas un éxtasis. Porque en el éxtasis tú vas a ver todo lo que Dios te entregó desde antes de la fundación del mundo. Por eso hay personas que están en el mismo trabajo, ganan lo mismo, y uno se percibe como rico y el otro se percibe como pobre, porque uno pasó por un éxtasis y tuvo acceso a lo que Él es en Dios. ¿Aquí está aquí hoy? El que no ha tenido éxtasis te va a decir comparón, te va a decir que tú te crees rico, te va a criticar. Recuerda que él no ha tenido acceso, pero lo que hemos tenido acceso, sabemos que él dice: pídeme y te daré por herencia las
Diga conmigo, necesito un éxtasis para ver. A veces alguien viene, se sienta en la mesa, hay 12 sentados y Jesús está metido en un éxtasis. ¿Dónde está Jesús metido? Ya él oró y le clamó al Padre para que pasara la copa. Y el Padre le dijo: no hay copa. Y ahora baja y se sienta a comer. Y se mete entra su alma en reposo. Ve oscuramente a alguien que lo entrega. En el éxtasis tú vas a tener visiones. ¿Voy a tener qué? Y cuando él está en el éxtasis, está aquí sentado, pero un ejército de gente que lo salen a buscar, militares. Dice: wow, me van a prender, me van a dejar preso. Sigue en el éxtasis y ve una mano que se mete el pan. Dice: uff, pero el que me va a entregar está aquí. Vuelve y se mete al éxtasis y ve que uno de los discípulos le dice: uno de ustedes me va a entregar. ¿Cómo le dijo? Maestro, ¿pero cuál es? No sé todavía. Yo solamente sé que cuando tuve el éxtasis, vi que metía su mano con la mía. Porque en los éxtasis Dios te va dando visiones. ¿Qué te va dando? Y ya cuando la visión se le desarrolla, dice Judas lo que va a hacer: hazlo pronto. Si tú desarrollas una vida de éxtasis, te vas a librar de tener Judas al lado tuyo. Porque tú conocerás su intención desde antes que ellos lleguen. ¿Alguien está aquí hoy? Ya conmigo, éxtasis. Entonces cuando empezaron a cantar, el dañador tocó, él entró en un éxtasis y empezó a profetizar. A Saúl le llegaban demonios, que le llegaban, y tenía gente que tocaba el arpa, pero solamente uno traía un toque que hacía que él entrara en un éxtasis. Los demonios seguían ahí voceándole, pero al estar en éxtasis su alma estaba en reposo. Tú no tienes acceso a lo de Dios hasta que tu alma no entra en reposo. Por eso la Biblia dice: por nada estéis afanoso. No te afanes, no te preocupes, simplemente entra en el reposo. Ya Dios ha terminado todo y yo estoy reposando en Él. Porque eso, cada vez que Dios iba a hacer un milagro, le decía al pueblo en los salmos: está quieto. Y la palabra quieto tiene la misma geometría de Noah. Y la palabra Noah significa reposo. O sea que el salmo dice: está en. Dios ya ha visto que tú has peleado desde que naciste hasta hoy y no te va a mandar más batalla. Lo único que Dios quiere es que tú entres en un. Alguien está aquí para recibir el reposo de Dios. Tú tienes dones de Dios, pero no lo vas a desarrollar hasta que tú no entres en un. Y entrar en un reposo es entrar en un éxtasis. Tienes demasiado pensamiento. No pienses tanto. Hello, ¿alguien está aquí hoy? No pienses tanto. Tómate una pastilla que te duerma la lengua. No hable tanto. Busque una. Invéntesela. Si no, busque una soya, amáguesela. El apóstol Pedro dijo: si alguno quiere ser próspero y ver el día bueno. ¿Quién quiere ser próspero aquí? ¿Quién quiere ser próspero aquí? ¿Quién quiere ver el día bueno? Entonces Pedro te dice:
Frena tu lengua. Cámbiale los frenos. ¿Cuántos conocen cristianos que tienen que cambiar los frenos de la lengua? Es que hablan demasiado, se quejan demasiado. Habacuc es un profeta de lenguado. ¿Profeta cómo? No se callaba. Este hombre sí habla. Gracias que Dios es Dios y uno es humano, porque si fuera yo le doy una patada a este bendito profeta el demonio. Pero cállate. Habacuc se pasa el capítulo 1 entero criticando. Hay injusticia en el pueblo. A la gente mala le pasan cosas buenas. A la gente buena le pasa, porque él era un chismoso y lengüetero. Y se veía a él y que él era bueno, oiga. Porque todo el mundo es bueno en su película. Por eso cuando tú oigas a un criticón, un cristiano chismoso, siempre escucha y vete a la iglesia católica y busca la otra campana. Porque todo el mundo es justo en su opinión. Y Habacuc está diciendo, Señor, la injusticia del pueblo. Y la vaga sale torcida. Y está que Habacuc se va a acabar el capítulo. Y él siguió. Un capítulo entero quejándose. Hay gente que te llama por teléfono 1 hora quejándose. Y después viene y dice, Dios te bendiga. Hay que orar, hay que orar. Hay cristianos que te llaman que cuando la llamada que termina te dejan vacío. ¿Cuánto has escuchado gente así? Que te dejan vacío, gente que no tiene norte, que no va para ningún lado y quiere que tú tampoco vayas. Hay personas que hay que orarle a Dios para que Dios le cierre todas las puertas. Yo le he orado a Dios para gente que no, digo, Padre, que no encuentren el edificio. Aléjalo, San Alejo te aleje. Y a veces la madre dice, mamá, esto es para que vuelva. ¿Para que qué? Que vuelva. Señor, que vuelva el Señor. Oiga. ¿Por qué que hay tan? Conoce usted un cristiano tan? Le encanta leer la boca. No vas a ver el día bueno hasta que tú refrenes tú. Entonces Habacuc estaba habla. ¿Sabes qué dijo Habacuc? Es más, ya, me quillé. Dice, mira lo que voy a hacer porque yo te conozco. Porque Habacuc sabía por donde Dios venía a hablar al pueblo. Y dijo, me voy a poner allá arriba, en la torre. Yo sé que tú vienes en medio de la noche. Y me voy a quedar ahí de más. A mí tú me vas a tener que hablar. Porque Habacuc habla. Y cuando tú hablas mucho, Dios se calla. Porque acuérdese que Dios está en un estado de reposo. ¿Un estado de reposo cómo? Tú quejándote, mi matrimonio está mal y Dios en un estado de reposo. Para que cambie ese hombre. Dios está tranquilo porque Dios nunca se ha casado. Tú le estás hablando de vaina que él no sabe. ¡Ey! Oiga. Dios no entiende lo humano porque el lunes le da gracias a Dios por la esposa y el martes le dice, padre, llévatela. Digo, esta gente, esta creación son raras. ¿Y qué raras son esta gente? El sábado dicen, qué bueno está casado. Y el domingo, Señor, pero mátala. Oiga. Entonces la gente tiene que aprender a conocer. Estamos aquí. La gente tiene que aprender a conocer la divinidad. A saber cómo Dios opera. Saber cómo Dios habla. Lo más sabio es aprender a conocer, no el Dios que habla. Yo aprendí a conocer su idioma. Y su idioma es Él. Él vive en un estado de reposo permanente. Entonces, con tu palabrería tú no vas a mover a Dios. Con tus lágrimas no lo vas a mover. Para tú entender a Dios, vas a tener que imitar lo que Él está haciendo. Si Dios está en reposo, ¿sabes qué tú vas a tener que hacer? Reposar. Dios conmigo, tengo que reposar. Y nadie puede reposar a menos que entre en un éxtasis de Dios. Usted no ve gente que pierde la familia. Se le murió un hijo y la gente, todo el mundo llorando. Y tú no vas a llorar.
Sí, tengo deseo de llorar, pero estoy en reposo. Oh, pero se llevan todos los bienes. Si el Señor Dios y el Señor quitó, es el nombre de Dios bendito. Desnudo vine a este mundo y desnudo me voy aquí. Hay que vivir agradecido. Si Dios te dio una bendición, no te enamores de la bendición, sigue enamorado de Dios. Porque la bendición es temporal, pero Dios sigue siendo permanente. ¿Alguien está aquí hoy? La bendición es. Entonces hay gente que se enamora de las cosas temporales. Y todo lo que tú te enamoras, tú lo alejas. Tú atraes lo que no te domina. Dios te manda todo lo que no te va a dominar. ¿Qué es lo que Dios te manda? ¿Pero tú crees que si Dios te manda una pequeña bendición y eso te domina, te va a mandar más? Te quemaste en la prueba. Dios no quiere que te deje dominar de nada. ¿Qué cosa? No puedo dominar nada. Entonces, ¿cómo yo empiezo a entender a Dios? Cuando aprendo a silenciar la mente. Y entonces cuando Abacú está emocionado, hablando toda su tontería, dice el Señor está en su templo. Calle delante de ¿qué cosa? ¿Por qué este hombre no se calla? Estoy firme, Señor. No voy a hablar, pero sigue hablando. Yo no hablo más. Abacú, oye, ¿qué vamos a hacer? Cuando yo te hable, no me preguntes. Yo voy a hablar y tú vas a escribir. Escribe, cálmate. No hable. Entonces viene Dios, le trae una palabra. ¿Cuándo llega la palabra? Cuando él entró en reposo. Maestro, a mí Dios no me habla. Quizás no es que Dios no te hable. Es que tú no has aprendido a leer y escuchar su silencio. Los más grandes de este mundo y lo que más refrigerio está es cuando llega el silencio de Dios. ¿Alguien ha experimentado ese momento? Cuando tú entras en un éxtasis y llega esa presencia, Dios no te responde, pero tú empiezas a agradecer. ¿Cómo yo interpreto el silencio? Si le estoy pidiendo algo a Dios y desde el silencio Dios llega y me pone en mi espíritu que agradezca, ya tú sabes que eso viene de camino. ¿Alguien está aquí hoy? Pero ¿cómo yo entro al reposo de Dios? Abacú dice que primero tenemos que callarnos. ¿Tenemos qué? Y el punto número 2, acción de gracia. Ser agradecido. Dale gracias a Dios por todo lo que tú estás viviendo. ¿Alguien se atreve a darle gracias a Dios por lo que está viviendo? Por todo. Es bueno darle gracias a Dios por las buenas cosas que nos pasan. Porque las cosas que más nos conectan con Dios muchas veces son cosas negativas, que no le entendemos. Y hoy yo quiero desarrollar este tema basado en el éxtasis. Cuando estamos adorando, ¿estamos cómo? Pablo dice, cantamos con el entendimiento. Pero llega un momento cuando el entendimiento se va. Entonces nos conectamos nosotros con la eternidad. Entonces el pueblo no se mete en bulla. Porque si hacemos la gran bulla en la conexión, ¿cómo interpretamos su silencio? Maestro, ¿cómo yo voy a orar ahora entonces? No se trata de que cómo te va a orar, sigue haciendo lo que te funciona. Pero no he visto a alguien sin conocer el silencio de Dios que conquiste nada en la vida. Porque para traer algo de parte de Dios hay que entrar donde Dios está. Y Dios habita en el silencio. ¿Alguien está aquí hoy? Todo el que logró conquistar a Dios lo hizo en un lugar de silencio. Entonces ese silencio te va a preparar para el éxtasis. Qué bueno que podemos orar en coinonía. ¿Cuándo que está levantando a orar aquí? 2 amenes. Mano, y despierta a la sierva.
con un bate pegando en la puerta. Oiga esto, ¿qué sucede? La Biblia dice, clama a mí. ¿Y qué cosa? Jeremías capítulo 33, verso 3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no las. Alguien tiene que clamar a Dios. Si tú estás pasando por adversidades, no pegues el culto del sábado ni del viernes. Levántate a las 5 y únete con tus hermanos a clamar al Padre. Porque la oración del justo puede mucho. ¿Habrá un orador aquí? ¿Dónde está el ejército de oración de esta casa? ¿Dónde está el ejército de oración de esta casa? No te mueras solo en el desierto. Levántate, ora, clama. La gente que está en línea, únete al grupo de oración de la mañana, a las 5 de la mañana. El salmista dijo, temprano yo te busca. Te buscaré porque temprano hay silencio. Y más lo que tenemos hijos. Que en estos días estoy orando medio raro. Sí, porque yo te digo que estaba tan cansado. Señor, tapa mis oídos que yo no oiga nada. Y me dice para todo que alguien estaba haciendo una bulla de que está llevándose todo el mundo en la sala. Y yo no escuché. Ni lo endemoniado de arriba lo escuché. Entonces, qué bueno cuando tú logras clamar a Dios, orar a Dios, buscar su auxilio. Viene un tiempo bien interesante para nosotros, porque estamos entrando en un tiempo de manto profético. Tú que eres mujer de Dios, busca tu manto y ven en los sábados con la expectación y los viernes de que el Padre te va a visitar. Y cúbrete y métete en esa intimidad con Dios. Y tú vas a ver tu hogar transformado. Porque no hay demonio que resista a una mujer de oración. ¿Dónde está la mujer de oración de aquí hoy? Conmigo, no hay demonio que resista una mujer de oración. Pero no le pidan a Dios hasta que lleguen al éxtasis. Porque pedirán mal. ¿Cómo pediremos? Entonces yo oro, no antes de conectarme. Primero necesito y luego oro. Porque si yo no me conecto, no sé lo que voy a pedir. Hay gente que están pidiendo a Dios por el mismo carro donde van a tener accidente para morirse. Y Dios no le quiere responder. Y ellos quieren ayudar, forzar a Dios. Dios, que no te quiero llevar ahora. Pídeme otra marca. No, es ese que quiero. Porque pide mal. ¿Cómo están aquí hoy? Y a veces cuando tú estás pidiendo algo a Dios, tú como que te desesperas. ¿Cuántos son ustedes un poco desesperados con Dios? Por eso yo trato de no pedirle. No, yo a él no le pido. No, yo no le pido. Yo me meto para allá atrás. Digo, Señor. Tengo mucho que no te pido nada. La 2024 para el Gama. Sí, porque uno tiene que aprovechar. Cuando ya está contento, digo, aquí es. Entonces hay que conquistarlo. ¿A Dios hay que qué? Hay que conquistar al Padre. Pero es que entra en ese estado de reposo. Yo oro al Padre para que tú veas este año cumplirse todo lo que el Padre te promete. Pero yo no quiero que tú vivas con ansiedad. Este mundo está lleno de ansiedad. Hay gente que se están quitando la vida por la ansiedad. Yo quiero que tú vivas un estado de plenitud. Empieza a celebrar desde hoy por lo que Dios te va a dar mañana. Diga, entrar por su puerta con acción de qué. ¿Alguien está dando gracias a Dios hoy? ¿Alguien está dando gracias a Dios hoy? Ya conmigo, entrar por su puerta. ¿Con qué entramos por su puerta? ¿Con qué entramos por su puerta? Entonces yo le voy a dar gracias a Dios por el nuevo templo. Yo le voy a dar gracias a Dios por el centro de meditación que haremos en Pensilvania. Yo le voy a dar gracias a Dios por tu familia que va a prosperar y que va a avanzar. ¿Alguien tiene que darle gracias a Dios hoy? Yo le voy a dar gracias a Dios por la universidad de mis hijos. Yo le voy a dar gracias a Dios por la salud de mis hijos. ¿Alguien está aquí hoy? Entra por su puerta con acción de. Yo le voy a dar gracias a Dios por mi documento si no lo tengo. ¡Celébralo! Celebra. Entra por su puerta con acción. ¿Alguien está aquí hoy?
Diga tiempo de celebración. Tópale a alguien y dígale, vamos a celebrar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tiempo de celebración. Los tiempos de celebración se activan con el agradecimiento. Empieza a agradecer a Dios y testifica. Porque Dios llama las cosas que no son como si. Empieza a decirle a la gente, Dios me dio mi casa. Cámbiate el nombre de inquilino a propietario. Abraham, antes de tener la casa, Dios le cambió el nombre. Cambia. Alguien está aquí hoy. Alguien arrebate esa palabra. Agárrala. Agárrala. Entra por su puerta con acción de. Agarra tu residencia en la mano. Agárrala. Agarra tu llave en la mano. Agárrala. Alguien está aquí hoy. Abraza a tus hijos. Agárralo. Ya conmigo, agradecimiento mueve la eternidad. Concluyo con esto. La Biblia dice en el libro de Génesis que vinieron delante de Dios dos hijos de Adán. Génesis 4. Vino Caín y vino Abel. ¿Quiénes llegaron? Y cuando llevan la ofrenda, Caín levanta su ofrenda, el altar, y Abel levanta el altar. Pero hay algo. Caín, todo lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo de forma mecánica. ¿Cómo lo estaba haciendo? Caín no le prestó atención a nada. ¿Qué es lo que tengo para Dios? El fruto de la tierra. Una yuca no la lavó. Un melón grande sin lavar. Hizo el sacrificio, pero no prestó. ¿Qué cosa? ¿No prestó qué? La palabra atención en hebreo es la palabra cha. Ya conmigo, cha. Caín preparó el sacrificio, pero de forma mecánica. ¿Cómo lo hizo? No lo hizo del corazón. Te quiero. ¿Por qué te quiero eso? ¿Por qué te quiero? No llega ni al techo. Porque tú estás viendo que lo está haciendo de forma. Entonces Caín está ofreciendo la ofrenda a Dios, pero lo está haciendo de forma. Abel, no. Abel lo hizo con cha. ¿Cómo lo hizo Abel? Fue a buscar los primogénitos. ¿Sabe usted por qué si el primogénito del sacrificio se resistía, no era digno para sacrificio? ¿Sabe por quién vino esa costumbre? Por Abel. Porque Abel fue a buscar lo del sacrificio, los primogénitos. Cogí este primogénito, tranquilo, con atención. ¿Cómo lo hizo Abel? Porque para él saber cuáles eran todos los primogénitos, tuvo que prestar. ¿Cómo lo hizo Caín? Sin mecánicamente, sin atención. ¿Cómo lo hizo Abel? Con. Pues están los dos listos ahí. Y todo lo que tú siembras, ¿sabe qué hizo Dios? Le respondió a Caín sin. ¿Cómo le respondió a Caín? Sin. Dios ni miró para allá. Y dice la Biblia en el hebreo, Shav. La Reina Valera dice, y Dios miró la ofrenda de Abel. ¿Dios qué? La palabra ahí es la palabra Shav. Y Dios le puso atención a Abel. ¿A quién Dios le puso atención? ¿A quién Dios le puso atención? ¿Quién preparó su altar con atención? ¿Sabe usted por qué Caín mató a Abel? Porque Caín tenía un déficit de atención. A veces no es lo que hacemos,
sino con la conciencia y la atención con que lo hacemos. Hay gente que podrá repetir lo que tú haces y no tener el mismo resultado, porque no tienen el chat con el que tú lo haces. La Biblia dice que Dios miró con agrado. Lo interesante es que tú sepas que Dios te mira con chat, con atención. Todo lo que tú hagas en la vida prospera cuando Dios te mira con atención. ¿Habrá alguien aquí hoy? ¿Habrá alguien aquí? ¿Usted sabe qué le pasó? Entonces la bendición le llega a aquellos en quien Dios pone chat. ¿Dios pone qué? Atención. Por eso dice la Biblia muchas veces: y se acordó Dios, y miró Dios, y vio Dios, y puso atención Dios. Es interesante aprender nosotros a cómo llamar la atención de Dios. A Jesús mucha gente lo impresionó porque llamaron su atención. Hoy yo te digo, no te metas a pedirle a Dios nada sin que primero tú entres en ese éxtasis divino. Tú conozcas a Dios. Cuando tú adores, no te desvíes. No te tu mente adorando y tu corazón en otro lado. Concéntrate. Hazlo con atención. Si Dios te puso en el corazón que lave la silla, no le dé así. Hazlo con. Si le va a dar amor a tus hijos, no lo haga de forma mecánica. Porque de forma mecánica el sentimiento se expresa, pero no se siente. Hay personas que te dicen te amo y tú no sientes nada. Y hay personas que te miran y te transmiten el amor, porque lo hacen con atención. ¿Alguien está aquí hoy? Póngase de pie en esta hora. ¿Cuántos saben que Dios ha sido bueno? Levanta tus manos a Él.